Hola, queridas seguidoras de mi canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Demet Özdemir rompió en llanto en pleno programa en vivo, dejando a todos sin palabras. Sí, hablamos de Demet, la estrella que tantas aman. En una entrevista exclusiva, confesó algo que nadie esperaba: si no me hubiera apoyado en Can Yaman, no habría podido con todo esto. ¿Qué pasó realmente entre Demet y Can? ¿Qué la hizo llegar al límite de sus emociones en plena transmisión? Quédate hasta el final, porque esto te va a sorprender. Todo comenzó cuando Demet Özdemir, famosa por sus papeles románticos y su innegable carisma, fue invitada a un programa de televisión muy seguido en Turquía. En apariencia, todo marchaba normal: risas, anécdotas de rodaje, planes futuros. Hasta que el presentador le preguntó sobre las duras críticas que había recibido tras su ruptura con Can Yaman y cómo había podido soportar la presión mediática. Fue ahí cuando Demet no pudo más y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. La actriz, visiblemente afectada, confesó entre sollozos: si no me hubiera apoyado en Can Yaman, no habría podido con todo esto. Esa frase encendió las alarmas, porque dejó entrever que, a pesar de todo, Can sigue siendo su mayor apoyo. Las redes sociales explotaron al escuchar esas palabras. Muchos fans recordaron la química innegable que había entre ellos en la famosa serie que protagonizaron, y no tardaron en surgir teorías sobre una posible reconciliación. Demet, en medio de su llanto, intentó aclarar: no me malinterpreten, no hablo de amor, hablo de un apoyo emocional que me salvó. Sin embargo, la presentadora insistió en preguntar si aún sentía algo por Can, y la reacción de Demet fue aún más reveladora: su silencio y una mirada perdida parecieron decir mucho más que cualquier palabra. Según fuentes cercanas al entorno de la actriz, Demet ha estado lidiando con episodios de ansiedad desde que la prensa la señaló por aprovecharse de la fama de Can Yaman, algo que ella siempre ha negado rotundamente. La presión constante y los rumores de supuestos romances posteriores terminaron por desgastarla. En ese momento, según sus propias palabras, solo Can Yaman estuvo dispuesto a escucharla y sostenerla en sus peores momentos. Me sentí sola, la gente hablaba sin conocer la verdad, y Can fue el único que me entendió, añadió la actriz ante las cámaras, generando un mar de comentarios en redes. Lo más sorprendente fue la reacción de Can Yaman al enterarse de estas declaraciones. Aunque no estaba presente en el plató, envió un mensaje en directo que se leyó ante toda la audiencia: Demet siempre contará conmigo, pase lo que pase. Estas palabras desataron aún más la locura entre sus fans, que sueñan con volver a verlos juntos, dentro o fuera de la pantalla. La complicidad entre ambos parece seguir viva, a pesar de que insisten en que ya no son pareja. Después de la emisión, varios medios intentaron contactar a Demet para saber si pensaba retomar la relación con Can, pero la actriz prefirió no profundizar. Solo dijo: ahora necesito estar bien conmigo misma, pero nunca olvidaré lo que hizo por mí. Esta frase, sencilla pero poderosa, dejó una puerta abierta a todo tipo de especulaciones. La prensa internacional no tardó en hacerse eco del emotivo momento vivido en el programa. Las imágenes de Demet llorando y las palabras de Can Yaman se difundieron en cuestión de minutos por medios de España, Italia y América Latina, donde ambos actores cuentan con una gran base de seguidores. Los titulares hablaban de un reencuentro emocional y de la posibilidad de una nueva etapa en su relación. Mientras tanto, los foros y redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo. Fans de todo el mundo compartieron sus propios relatos de cómo las palabras de Demet les habían tocado el corazón. Algunos incluso comenzaron campañas con hashtags como #Demet y Can siempre o #Vuelvan juntos, que se volvieron tendencia en varios países. El público no solo recordaba las escenas románticas que compartieron en la pantalla, sino que ahora también se sentía parte de su historia real, una historia marcada por el cariño, la gratitud y el respeto mutuo. Tras la emisión, Demet decidió mantenerse alejada de los focos durante unos días. Fuentes de su entorno aseguran que la actriz buscaba reencontrarse consigo misma y procesar todo lo vivido en el programa. Durante ese tiempo, se refugió en su círculo más íntimo, formado por familiares y amigos de confianza. Sin embargo, el interés por su vida no disminuyó. Cada movimiento suyo era seguido de cerca por los paparazzi y los fans que esperaban ansiosos cualquier señal de un posible acercamiento con Can Yaman.
Por su parte, Can Yaman, quien se encontraba rodando un proyecto internacional, fue visto en varias ocasiones usando una pulsera que, según los seguidores más observadores, había sido un regalo de Demet durante los años en que compartieron set. Este pequeño gesto alimentó aún más las especulaciones sobre los verdaderos sentimientos que aún podrían unirlos. Con el paso de los días, se anunció que ambos actores habían aceptado participar en un evento benéfico en Estambul, lo que significó su primer encuentro público tras las declaraciones de Demet en televisión. La expectación era máxima, cámaras, periodistas y fans se reunieron a las puertas del recinto con la esperanza de captar algún gesto que confirmara los rumores. Cuando finalmente aparecieron, las miradas cómplices, las sonrisas tímidas y el abrazo que compartieron fueron suficientes para desatar una auténtica euforia. Durante el evento, Demet tomó la palabra para agradecer el apoyo recibido. Lo que ocurrió en aquel programa fue un momento de vulnerabilidad que jamás imaginé que tendría tal repercusión. Solo quiero decir gracias, de corazón, a quienes me han enviado mensajes de cariño y respeto. Y gracias a Can, por ser siempre esa persona que está cuando más lo necesito. Can, visiblemente emocionado, simplemente añadió, lo importante es estar ahí para quienes lo merecen. El impacto de este reencuentro fue tan grande que los organizadores del evento reportaron un aumento significativo en las donaciones, lo que demostró el poder que ambos tienen para movilizar a su público. Además, surgieron propuestas de productores que soñaban con reunirlos nuevamente en la pantalla, conscientes del magnetismo que generan juntos. A pesar de todo, tanto Demet como Can insistieron en que sus prioridades eran ahora sus carreras y su bienestar personal. La actriz, en una entrevista posterior, afirmó, he aprendido que uno no debe definirse por las relaciones pasadas ni por las etiquetas que otros quieran ponerle. Mi camino es mío, y lo quiero recorrer en paz y con autenticidad. Can, por su parte, se mostró enfocado en sus proyectos, aunque no cerró la puerta a futuros trabajos con Demet, cuando el guión y el momento sean los adecuados, ¿por qué no? El fenómeno mediático generado por esta historia llevó a que se publicaran numerosos artículos de opinión, algunos elogiando la sinceridad de Demet y la caballerosidad de Can, y otros criticando lo que consideraban una sobreexposición de lo personal. Pero lo cierto es que, más allá de las opiniones, su historia conmovió a miles y dejó en evidencia que, incluso en el mundo del espectáculo, hay vínculos que trascienden los focos y los rumores. Con el paso de las semanas, Demet comenzó a retomar sus actividades habituales. Se la vio participando en nuevas campañas publicitarias, preparando un proyecto cinematográfico y colaborando en causas sociales, algo que siempre ha sido parte importante de su vida. Can, por su lado, continuó su rodaje en el extranjero y aprovechó sus redes para compartir mensajes positivos y motivadores. Ambos, aunque en caminos paralelos, demostraron que las historias verdaderas no siempre necesitan un final romántico para ser valiosas. Lo que los une, según palabras de la propia Demet, es un respeto y cariño que ningún titular puede definir del todo. Y así, entre miradas, silencios y palabras sinceras, continuaron escribiendo una historia que, lejos de apagarse, parece seguir viva en los corazones de quienes lo siguen. No olviden suscribirse al canal, dejar su comentario sobre esta impactante confesión de Demet y compartir el video con sus amigas. Nos vemos en el próximo programa con más noticias sorprendentes de tus estrellas favoritas.